Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Estamos de regreso, 8 de la mañana con 32 minutos, la mesa de análisis. Saludo esta mañana a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo, muy buenos días. Muy buenos días. Francisco Arizmendi. Pancho, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Omar Alexander, qué gusto saludarte. Buenos días, Sinaloa. Ya te hacían las brisas del fuerte. Hermano de mi vida, pues tú sabes cómo es este trabajo y en la hornilla. Todo sea para que nuestro señor director esté descansando. Atizando la hornilla para las gorditas, dice el por ahí. Bueno, muy pronto. Muy pronto. Bueno, ya en víspera de Semana Santa prácticamente. Hoy el periódico El Financiero da a conocer resultado de una encuesta recién aplicada, realizada, acerca de la aprobación que tienen los mexicanos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con todo y todo lo que ha sucedido últimamente, el presidente sigue saliendo con una alta aprobación, por arriba del 50%, incluso aumentó. La última vez estaba en el 54%, ahora está en el 57% de la aprobación, según la encuesta del periódico El Financiero. Javier Cabrera, pues con todo y todo, pues no logran bajarle a la aprobación del presidente. Efectivamente, y a pesar de todas las controversias que genera él continuamente con sus discursos y sus pronunciamientos en diversos temas, sobre todo en el tema electoral, donde se ha metido bastante este tema del INE, que muchas personas pensaron que iba a tener un costo bastante alto para él en cuanto a su imagen y su popularidad. Pues estamos viendo que la mayoría de los ciudadanos consultados todavía lo ven como un buen presidente de la República y justifican todas las acciones que están realizando. Pero habrá que ver también qué tipo de preguntas se le hacen y cómo evalúan estas calificaciones, porque hay unos temas donde el presidente no sale muy bien. En el caso, el caso político, pues muchos sienten que van por el buen camino, y el problema es que también la oposición no ha sabido configurar, no ha sabido llevar una estrategia para poder tratar de minimizar o poner en baja esta expectativa de los ciudadanos en cuanto a cómo ven el desempeño del jefe del Ejecutivo Federal. Pues entramos en un proceso electoral también este año en dos estados de la República. Se dice que va a haber una competencia bastante fuerte. Algunos de ellos sienten que el Estado de México, la proyección que se tiene es que el PRI pudiera perder esa gobernatura, pero en Coahuila se presume que pudieran retener por una serie de hechos, y algunos sienten que ahí hubo una especie de negociación con Morena, pero esto lo veremos una vez que concluya el proceso electoral. Bueno, así estamos viviendo en este país, con algunos cuestionamientos, sobre todo de la oposición, pero que no ha sabido muy bien cuál es la estrategia y cuál es el discurso que ellos deben asumir, pero también habrá que aceptar que dentro de los partidos políticos hay un gran descontento y hay una confrontación de grupos que no les permiten poder fortalecer esta alianza. Bueno, en este sentido, Milton, con todo lo que ha sucedido, lo último con este lamentable hecho de la muerte de los inmigrantes en Ciudad Juárez, los actos de corrupción, la inseguridad, la situación económica de la mayoría de los mexicanos, etcétera, pues el presidente se mantiene, Milton. Sí. Si nos vamos al histórico de las evaluaciones de gobierno, desde más o menos desde enero del 2022, el presidente bajó la rayita del 60%. Sí. Ya desde ahí, desde febrero del 2022 hasta ahorita, se ha movido en 54, 57, 56. Pero recordemos cómo empezó en el 2019. Empezó con el 81% de aprobación. Y ahí se fue bajando, obviamente, pero el monopolio de la conversación política le ha permitido al presidente salir bien librado, o hasta ahorita ser invulnerable ante los ataques que se dan. Por ejemplo, ya ves, en economía el 46% dice que pues las cosas van muy mal, el 39% dice que va muy bien.
En seguridad pública es el dato más duro que ponen ahí en la encuesta. El 57% de la población te dice que va mal, el 26% te dice que va bien. Entonces, ante ese tipo de datos, el dominar la conversación ante situaciones difíciles o hechos muy difíciles como los de Ciudad Juárez, donde le fueron demostrando a través de videos, a través de cuestionamientos como el que afuera del Covach le hicieron activistas, pues lo ponen a él en un riesgo. Entonces estamos viendo cómo ahorita, a pesar de todo, él va dominando la conversación política. Como bien comentaba Javier, no ha habido alguien en la oposición que llegue y lo confronte seriamente, que lo ponga contra la pared. ¿Qué es lo que ha puesto contra la pared al presidente? Las investigaciones de corrupción, los eventos muy, muy fuertes que ponen en entredicho en la opinión pública el discurso de él en la mañanera y la realidad y lo que está pasando. Por ejemplo, no, aquí no se fabrica fentanilo, y de repente, pum, oye, tantos laboratorios de fentanilo, o sea, discurso, realidad. Oye, aquí no hay ejecuciones, tras toda la ola de ejecuciones. Entonces, vas viendo cómo el presidente, en esa dominación, en ese monopolio que tiene de la conversación política, él va jugando con el simple y con la simple y llana forma de ser el dueño de la conversación, porque de enfrente no hay quien le dispare, no hay quien le confronte. Entonces, ahorita, lo que está pasando es que ya el abuso de esa conversación ya contrasta muy feamente con la realidad. Entonces, vamos a ir a una sucesión presidencial con un presidente que no va a estar en las boletas, pero va a estar en la contienda, dale, o sea, alimentando a la base política. Sí, aunque no va a estar en las boletas, como bien lo mencionas, en el Estado de México y en Coahuila, los candidatos de Morena le apuestan sin lugar a dudas a la figura del presidente, porque solos, Francisco Arismendi, prácticamente quién sabe cómo les iría, ¿no? Mira, yo creo que la apuesta ahorita de todo el que aspira a un puesto de elección popular por la marca de Morena, pues sabe muy bien que la marca de Morena es igual a AMLO, al presidente. Sí. Entonces, así hemos visto cómo han llegado a gubernaturas, senadurías, alcaldías, etcétera, pues hombres y mujeres que jamás imaginaron que iban a obtener una victoria arrolladora hasta eso en el 2018. ¿Por qué? Por la marca, ¿no? Entonces, este es un partido cuyo líder moral y general, pues es Andrés Manuel López Obrador. ¿Le ha funcionado la narrativa? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque en la elección del 2021, cierto que ganaron la mayoría de las gubernaturas, nada más que a la hora de sumar votos, Morena perdió 2 millones de votos, que muchos estuvieron representados en las 9 alcaldías que perdió en la Ciudad de México, lo cual pues generó el coraje, la ira del presidente, y pues dijo que había sido culpa de la clase media, porque la clase media, dice, cuando ya vive en la comodidad, pues ya no le interesa, dice, votar por nosotros. Por eso después, en uno de sus exabruptos, en una de las mañaneras, se le salió, no midió, y dijo: el asunto de primero los pobres no es un asunto personal, es una estrategia política. ¿Por qué? Dijo, porque el pobre siempre va a ser muy agradecido y no nos va a fallar. Lo que ya sabemos, pero él lo vino a reconfirmar. Entonces, vamos a ver en la elección siguiente, el año próximo, la 2024, vamos a ver si recupera esos 2 millones de votos que perdió Morena o sigue perdiendo terreno. Hasta ahorita las encuestas siguen teniendo a un presidente muy popular, pero en el comparativo que hacen los especialistas de estas empresas encuestadoras, pues te señalan que en ese mismo nivel estaban más o menos muchos de los expresidentes de lo que se llama PRIAN, o como decía Andrés Manuel López Obrador, la mafia del poder. Aquí lo curioso es que sale un presidente pues bien evaluado, bien aceptado,
pero al momento que te metes a las preguntas sobre las políticas públicas que ha ejecutado este gobierno federal, ahí viene el problema, ahí viene la merma, viene la desaprobación. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero aquí en Sinaloa vivimos ya un ejercicio por allá el 2009, donde el PRI obtuvo las 8 diputaciones federales. Lo festejaron con pastel, hicieron famoso el ochito, y al año siguiente, el 2010, perdieron la gubernatura. Entonces, no sabemos, ya sabemos que oposición, partidos, no hay hasta ahorita ningún líder que nos impacte o algo de cara al proceso 2024. Creo que la oposición se sigue acumulando entre los ciudadanos de la calle, y ahí sí no sabemos cómo va a reaccionar ese mayoritario porcentaje que el 2018 en la elección presidencial no salió a votar. Es decir, creo que la moneda está en el aire y será hasta que se cuente el último voto del 2024 si realmente la estrategia política, si la narrativa política del presidente López Obrador, aún tan popular, pues dio resultados o fue todo lo contrario. El problema o el tino para el gobierno de la República y Morena es que en las calles no anda otro Andrés Manuel López Obrador o alguien que les haga, pues ahora sí que crítica o pueda capitalizar todos los hierros que se tienen en la administración federal, Javier. Efectivamente, no hay algún personaje, algún líder que motive a los ciudadanos a ir conformando un frente. Sin embargo, habrá que recordar que el mismo López Obrador es el que ha ido formando o diseñando una oposición a su gobierno. Estas críticas de decir que los fifís o la gente que tiene aspiraciones de tipo económica y educativa, pues se los ha convertido automáticamente en sus enemigos por estas críticas que él, bueno, pues dice que la gente no debe tener mayores aspiraciones, con un par de zapatos la hacemos, con un par de pantalones. Y recordar que él, pues durante muchos años, con solamente 200 pesos en la bolsa, ha dicho que ha vivido. Yo quisiera, pues lo he intentado, siquiera que un día, con 200 pesos, salir a gastar y regresar con los 200 pesos a mi casa. No te alcanza el dinero. Y el problema económico, y es lo que estamos viendo, es lo que está pegando. Y yo creo que es el mayor temor de que la ciudadanía, pues llegue en un momento, vaya a las urnas tranquilamente, aquellos que él ha hecho sus enemigos, y que sin ningún líder que los vaya a conducir, pues vayan a votar en contra de este movimiento de regeneración nacional, porque temas ahorita preocupantes es el tema de la economía y el tema de la seguridad pública. Estamos viendo qué está sucediendo en varias partes del territorio nacional con las estadísticas de muchos delitos que han ido a la alza, sobre todo los homicidios dolosos. Es cierto que en el caso de Sinaloa las estadísticas nos hablan que en esta clase de delitos sí se han reducido, pero se han disparado otros. Nada más ver el impacto que tiene en la economía el problema de los robos de vehículos, que se incrementaron este año. Pues que han tenido que ir a renovar hoy los seguros de sus autos. De la gente que vivimos en Culiacán se han percatado que estos crecieron en un 30% el costo de los seguros de vehículos. Y esto tiene un impacto bastante fuerte, a pesar de todas las estadísticas que se diga que vamos muy bien y que Culiacán ha salido de las ciudades más violentas del país. Una cosa es el discurso y otro es el impacto que tenemos. Efectivamente, estadísticamente, en los homicidios hemos salido de esta situación, pero hemos caído en otro tipo de delitos, como son los robos patrimoniales, los asaltos. Entonces, esta situación sí hay un desencanto de la ciudadanía, y lo vemos en este tipo de encuestas cuando le hacen este tipo de preguntas. Y bueno, muchos también se dicen, ¿por qué no ha tenido un gran impacto lo que ha sucedido con este escandaloso caso de Segamex, donde hay un desfalco o una sustracción de más de 15,000 millones de pesos al erario público, y no se ve que haya una intención de castigar totalmente a los que presuntos involucrados? Y en el caso de Juárez, como que el asunto le dieron vuelta como si no hubiera habido 39 personas muertas, aunque ya hay detenidos, pero sí hay presiones internacionales, sobre todo de quienes fallecieron y que tenían una nacionalidad distinta a la mexicana. Entonces, no sabemos cuál va a ser la reacción de los electores al momento de ir a las urnas, con o sin aspirantes de otros partidos políticos. Milton Rojo. Sí, volvemos a ese tema de
el dominio de la narrativa, el estar todos los días machaque, es lo que le permitió un poco darle la vuelta al tema migratorio, porque sí era un tema que estaba escalando muy, muy fuerte en la opinión pública. El caso de Segalmex, que ayer vimos una clase de periodismo de este señor Jorge Chaparro, del diario de La Razón, cómo le pregunta al presidente el caso de Segalmex, y el presidente, cuando se sabe que lo van a acorralar, empieza con las clases de historia, para ganar tiempo. Entonces le dice, oiga, espérese, le dice, es que ustedes son la prensa, dice, de los conservadores, entonces, y le dice, no, espérese, le dice Jorge Chaparro, espérese, aguántese. Aquí el tema es que esa misma prensa es la prensa del Toallagate, es la prensa a la que usted le dio los contratos de Juan Camilo Muriño cuando el tema de las pipas, la Casa Blanca, es la prensa que se hace, es el periodismo que se hace. No, pero no es lo mismo, dice el presidente. Entonces sale y no le gusta, dijeras tú, Pancho, comer de las que guisó. Claro. Entonces le sacan el escándalo de Segalmex y no, que no va a haber impunidad. Y otra vez el mismo reportero haciendo periodismo. Sí, oiga, ¿dónde está Nacho Valle? O sea, el encargado de ese entramado. En gobernación le dice, entonces le dice, o sea, no, pero ¿qué es? Entonces, y luego comenta el periodista, oiga, de la estafa maestra, que hubo un entramado de 11 instituciones, fueron 7,000 millones, ahí estuvo Rosario Robles en el Botas, o sea, hay todo un esquema de persecución. Y aquí son 15,000, o sea, es más del doble, y es solamente una institución. O sea, entonces, no, pero que no somos igual. Entonces, ante ese tipo de situaciones, cuando lo acorralan al presidente, siempre sacan otro tipo de cosas. Por ejemplo, pasa eso y a las 2 horas llega Mariano Rivera a verla. Oye, no pude salir porque me siento, o sea, no estoy en forma. Entonces, ¿qué dice la base política del presidente? Pobrecito, el presidente anda cansado, tal vez trae un problema de salud, algo. Entonces, a jugar a enternecer por el tema de la salud. O sea, vean cómo juegan muy bien, pero muy, muy, muy bien con el esquema de la salud, con el esquema de otro tipo de cosas para cambiar la narrativa. Y si nos vamos a la cuestión de Coahuila y el Estado de México, estamos viendo cómo en el Estado de México, en las encuestas de Mitofsky, está 12 puntos arriba Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral, pero Alejandra del Moral ahí va pianito. Vamos a ver si le alcanza, que yo no creo, porque tal vez está estrenando una manera de operatividad política en el Estado de México, que qué raro, que no habíamos visto aquí, donde el gobernador prácticamente luce entregado. Qué raro, o sea, eso nunca ha pasado, pero ya huele a servicio exterior mexicano, ya huele a embajador del Mazo, ¿no? Digo, eso nunca lo habíamos visto, ¿no? Pero bueno, por esa parte. Pero ahí va Alejandra de Moral despacito, y hay un 24% de mexiquenses que no declaran. Aquí la diferencia entre Sinaloa y el Estado de México es que allá sí hay una base dura de priismo, sí hay una base política muy fuerte, sí hay un conglomerado de grupos políticos muy reaccionarios, que puede ser que no se dejen, puede ser, no digo que se van a dejar, no como aquí, que aquí, sí, claro, entregamos, y todos parejos, ¿no? Entonces, después nos vamos a Coahuila, y en Coahuila sí están los maestros, lo digo así con todas sus letras, los maestros de la alquimia electoral en el PRI. O sea, ahí sí le saben a llevar votos a la urna, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca perdieron esa parte de estructura, nunca soltaron la estructura desde el gobierno, y siempre llevaron a candidaturas aparte de esa militancia de abajo. En Sinaloa se perdió eso. O sea, el PRI, el PAN, todos los partidos de la oposición dejaron esa parte de darle candidaturas a las bases, a los líderes territoriales. O sea, eso se perdió. En Coahuila no, en Coahuila fue un esquema de todos, ¿no? Aquí vamos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahorita están el 10% arriba, y con un Morena dividido, ¿no? Porque por un lado va Guadiana y por otro lado va Bermejo, Mejía, el ex subsecretario de Seguridad. Entonces, hay todo un esquema de operatividad política muy bien armado, en donde ellos sí se ve que van a ganar. Francisco Arismendi.
Mira, ahorita sí el comentario de aquel tristemente célebre Ochito del 2009. 2009. Y un año después el PRI pierde la... ¿Quién era el líder de ese partido? Pues Zenobio Ruiz. Priista de hueso colorado. Priista de hueso colorado, efectivamente. ¿A qué voy a esto? Después tuvimos a un Juan S. Millán, uno de los políticos pues más reconocidos, no solamente en Sinaloa, sino a nivel nacional, donde tuvo varias posiciones. Y Juan S. Millán se sintió muy sobrado de fuerza, de control, etcétera. Y cuando toma la decisión para designar a su sucesor, un abucheo fuertísimo del que fue víctima aquí en el Estadio Los Dorados, lo volvió a la realidad. Ah, caray, pensó, yo siempre venía aquí y me aplaudían, ¿por qué? Porque en tiempo récord el gobernador Millán en su época ordenó la construcción de ese estadio para que la afición sinaloense, aquí los culichis, tuvieran pues su propio estadio. Pero cuando ya estaba en lo más candente las campañas políticas electorales, ahí sintió un marrazo, pienso yo, el gobernador Millán, decir, ah, caray, algo está pasando. Y pues ya sabemos en qué circunstancias terminó aquella elección, donde el PRI pues fue evaluado que obtuvo la gubernatura como por el 1%. Entonces, ¿a qué otra comparación vamos? A ver, el gobernador Quirino Ordaz Coppel, en los últimos años, una vez a la semana nos recetaban que iba en primer lugar de todos los gobernadores a nivel nacional. De repente en el segundo, pero siempre en el primero. ¿Y qué pasó? ¿Siguió en el primero él? Siguió en el primero él. ¿Está en la embajada? Está en la embajada. Muchachos, qué sabios son. Ah, bueno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Perdió? ¿Qué quiere decir? No perdió. No perdió, él no perdió. ¿Qué quiere decir, Cristiano? Que no siempre, ¿no? El que esté excelente, bien evaluado, un presidente de la República, un gobernador o un alcalde, significa que puedan hacer una transfusión de esos porcentajes. ¿Por qué? Pepe Calzada en Querétaro. Bueno, efectivamente. Entonces, muchas veces tienen que sufrir experiencia en carne propia los hombres del poder a toro pasado, donde la palabra hubiera, pues ya no existe. Dicen, es que nunca me imaginé eso. Bueno, no sabemos, insisto, esto nos lo va a demostrar el resultado del 2024, si esta popularidad, si este control de narrativa, etcétera, etcétera, del presidente Andrés Manuel López Obrador, sí puede transferirlo a quien él quiera designar de sus corcholatas para la candidatura a la presidencia de México. Nada más que ojo, por lo pronto ya sus corcholatas principales, que son 3, se están dando con todo, están muy divididos, y creo que si no controla esa división, cuando ya un presidente también va de salida, pues lo ven chapito también. Efectivamente. Javier Cabrera, comentario final, un minuto. Sí, sin duda lo que estamos viendo, y prueba de ello, de esta confrontación, es la declaración del secretario de Gobernación con el tema de los migrantes, que rápidamente se quitó de encima el problema y se lo adjudicó el secretario de Relaciones Exteriores. Eso se interpretó como un golpe muy bajo en cuestiones de tipo político. Pero a diferencia de lo pasado, de que efectivamente no se hereda la popularidad, ni el carisma en las urnas, el problema es que Andrés Manuel López Obrador se convirtió ya en todo un fenómeno. Sí. Él es el partido, él es el presidente, y prácticamente él es el candidato, nada más que en la figura de quien vaya a ser sucesor. Y eso es lo que se está viendo en estos momentos, que prácticamente la gente, quienes sus simpatizantes, van a tratar de reelegirlo en la figura ya sea de una mujer o de un varón. Bueno, eso es lo que se está reflejando en las encuestas, y también no vemos una oposición organizada con figuras que puedan ser atractivas y que puedan alentar a las ciudadanías para llevarlos a las urnas. Pero esto lo veremos hasta 2024, y de momento, pues López Obrador sigue muy bien calificado, lo sigue viendo la mayoría de los mexicanos consultados,
lo siguen aceptando con todos los errores y omisiones que muchos podíamos tener de él. Milton Rojo, comentario final, un minuto. Sí, el presidente López Obrador aprendió muy bien a tener su propio entramado político, su propio entramado electoral, que es pues prácticamente el bienestar, que solidaridad era para Salinas, bienestar es acá, y él logró conformar una sólida base de respaldo institucional en la figura de las Fuerzas Armadas. Entonces, sobre esas dos partes versa el gran apoyo del presidente, y en cómo se forjó parte de eso. Mucho tiene que ver su formación en la Escuela de Ciencias Políticas de la UNAM, pero también mucho tiene que ver ciertos filósofos que tienen que ver con el peronismo, en cómo lo volvieron casi una figura de adoración, como lo fue en su tiempo Juan Domingo Perón y Evita Perón. Entonces, vamos a ver después del posobradorismo una cuestión donde en muchos hogares del país, ya lo vemos, pero se va a ver más cuando ya no esté el presidente en funciones. Vamos a ver en los altares de los hogares, vamos a ver la foto del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque así fue armada la teología de la Cuarta Transformación. O sea, casi un discurso muy llegador, pero en esa parte vamos a ver cómo el presidente, ya que estamos en días de guardar, vamos a ver al presidente cómo le sale la sucesión. De guardar capirotada. De guardar y comer capirotada. Entonces, vamos a ver cómo le sale la sucesión, porque Francisco tiene una frase: a Salinas le salió muy bien todo, menos la sucesión. Entonces, vamos a ver, porque se está generando un escenario. Y aquí en Sinaloa ya hemos vivido varias experiencias de cara a las sucesiones por la gubernatura. Varias, o sea, diferentes tipos de democracias hemos visto, pero bueno. Huituri. Entonces, yo creo que va a ser una elección, y lo hemos dicho aquí varias veces, muy parecida o peor que la del 94. Francisco, comentario final. Pues mira, yo creo que todo versa también, independientemente de narrativas, aspectos mediáticos, redes, todo eso. Todo versa también en lo que yo siempre he dicho: la mejor encuesta está en casa, está en la calidad de vida. ¿Ha mejorado tu calidad de vida? Quiere decir que las políticas públicas de los gobiernos van bien, pero si no ha mejorado tu calidad de vida y estás muy mermado, tus hijos no encuentran empleo a pesar de haber cursado una carrera, hay desempleo, salarios mal pagados, violencia, etcétera, y la economía está mal y te has tenido que endeudar más, hipotecar tu casa, etcétera, pues las cosas andan mal. Pero si es todo lo contrario, bueno, yo creo que no vas a dudar en darle otra vez tu voto de confianza a quien actualmente nos gobiernan. Pero por lo pronto hoy el presidente envió a Marcelo Ebrard a que le contestara al senador Graham. Y ahí va Marcelo, que ya no sabe si la ganó o la perdió, pero él tiene que cumplir hasta el último, pues, la línea presidencial. Y por cierto, qué desesperante ese problema que tiene de respiración Marcelo Ebrard. No faltan mortificaciones. Pero después el presidente, que es un doctorado en distractores, lee al aire una larguísima carta que le envió nada más y nada menos que al presidente de la República de China, pues donde le dice que por favor le ayude pues a frenar lo del fentanilo aquí en México, y le pide datos que se supone que aquí deben estar bajo control en los puertos que tiene controlada la Marina, ¿no? Sobre de dónde vienen, cuándo partieron, etcétera, etcétera. Pero el fondo no es eso. El fondo es saber qué le responde el presidente chino. Claro, ahí le dice: nos han amenazado de declararnos como un estado terrorista y no lo vamos a permitir. Es decir, pero ahí nos tenía entretenido leyéndole la carta. Echarle la culpa. Yo le entendí que el presidente se llama Chinchín o algo así. Xi Jinping. Ah, bueno. Algo es así. que lo pronunció bien chistoso el presidente, pero bueno, así van las cosas. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa. Un abrazo, mi querido Omar. Igualmente, Javier Cabrera, gracias, buenos días. Muy buenos días al auditorio. Milton Rojo, gracias, buenos días. Muy buenos días. Y gracias a usted por el favor de su atención. Lo esperamos a la 1:00 p.m. Aquí, por supuesto, en los noticieristas se van a quedar con el show del Mariconcho a través de Vibra Radio. Gracias, buen día, buen provecho y hasta la próxima.